Listo, una vez que hayamos colocado todo esto, si le damos control P, vamos a ver que todas nuestras zapatas están colocadas en la ubicación que requerimos. Vamos a proceder a dibujar nuevamente con control P para regresar a nuestra vista. Vamos a modelar es- esta zapata y para esto tenemos que también saber la dimensión, ¿no? Entonces nos vamos a editar, a measure, vamos a saber que es un cuadrado, entonces es de 2 metros, entonces son 200, perdón, 2000 por 2000. Entonces nos vamos a concreto, pad footing, y aquí vamos a ponerle 2000 por 2000. Listo. El color vamos a dejarlo en el mismo y vamos a decirle que esté en el medio y una vez que tengamos los 2000 vamos a colocarle en vertical medio y en horizontal medio para que al momento de darle clic no lo ponga al centro. Lo único que tendríamos que hacer es colocarlos sin ningún problema. Una vez que hayamos colocado todos estos zapatos con esta dimensión, vamos a proceder a colocar la última zapata. Para esto necesitamos saber cuál es su dimensión. Y para esto tenemos que es 3820 por 2000. Entonces vamos a generar una zapata. Nuevamente nos vamos a concreto, pad footing y 3820 por 2000. Listo. Y vamos a colocarlo de esta manera. Lo único que vamos a hacer es darle clic, mover y moverlo en esta. Y lo que vamos a hacer ahora es copiarlo para que no tengamos que volver a rotarlo. Entonces, vamos a seleccionarla, clic derecho, copiar y aquí, ¿no? De igual manera, una vez que tenemos estas dos, vamos a darle clic derecho y copiar especial y copiar lineal, ¿no? En este caso, vamos a utilizar pick y lo que vamos a hacer es agarrar esto y y decirle copiar. De esta manera, si le damos con control P, ya tendríamos todas nuestras cimentaciones. Faltarían colocar todos nuestros pilotes.